Según un estudio del año 2018 realizado por la OCDE, siglas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en Chile, los ingresos del 20% de la población más rica son 10 veces mayores que los del 20% más pobre, lo que significa un aumento frente a las décadas pasadas y lo que nos convierte en el país más desigual de esta organización, que consta de cerca de 40 países. Esto no parece ser un problema solamente sufrido por nuestro país. De hecho, los datos de la OCDE nos dicen que este aumento de la desigualdad es algo común dentro de los estados que la componen. Pero, ¿qué es lo que nos convierte en el país más desigual? ¿Cuáles son las consecuencias que esto conlleva? La segregación, entendida como la falta de interacción entre distintos grupos sociales, ya sea por su nivel socioeconómico, raza, sexo, religión, capacidades físicas o intelectuales, parece ser una de las consecuencias más evidentes de esta creciente desigualdad económica. Esta segregación, muchas veces convertida en marginación y discriminación, se evidencia en diversos ámbitos y contextos. Desde diferencias en la calidad de la educación, transporte público u oportunidades de salir adelante en la vida. Esto lo ligaremos con la visión sobre la desigualdad del filósofo, sociólogo, periodista intelectual y político comunista Karl Heinrich Marx. Para hacer un análisis de esta desigualdad económica, nos centraremos en dos comunas de la región metropolitana, La Pintana y Vitacura, las cuales son, según el IPC, las comunas más pobres y más ricas de Santiago respectivamente. Para ver las diferencias vividas en cada comuna, analizaremos datos acerca de la calidad de educación, los resultados de las pruebas de admisión universitaria y la relación de estos resultados con la entrada a una universidad. También analizaremos las consecuencias políticas a través de los datos de las elecciones primarias de este año 2021 y las elecciones presidenciales del año 2017 en cada comuna. ¿Qué tan grande puede ser la diferencia entre nacer y criarse en la comuna más rica de Santiago con nacer y criarse en la comuna más pobre de la capital? ¿Qué tan diferente puede ser la vida en lo que Marx podría considerar una comuna habitada por burgueses y una que es el fiel reflejo de la vida proletaria? Lo que nos entregan los datos es que hay un abismo entre la calidad de vida entre cada comuna, y esto puede ser evidenciado claramente en todos los sentidos que pueden ser analizados. Darse cuenta que la visión de vida entre dos personas de una misma ciudad puede ser tan contraria llega a ser sorprendente. Si le mostráramos a una persona que no conoce estas comunas imágenes de cómo son, podría llegar a pensar incluso que son países distintos. Y es que en La Pintana la pobreza llega a una preocupante cifra del 14.1%, mientras que en Vitacura es tan solo un 0.1%. Todo esto a solamente 23 kilómetros de distancia. Estaremos todos de acuerdo que uno de los puntos más importantes en el cual centrarnos al mirar la situación país es la educación, el acceso que hay hacia esta y por sobre todo la calidad que es entregada hacia los alumnos y alumnas, que en un futuro constituirán la base sólida del país, desde el dueño de la empresa más rica hasta el trabajador menos remunerado. Y esto es porque la calidad de la educación puede ser considerada como la causa y también el efecto de una desigualdad alta, ya que en condiciones de desigualdad, quienes tienen un mayor poderío económico tienen acceso a una educación muchísimo mejor que quienes tienen una situación económica inferior, y a su vez esta diferencia en la educación genera aún más desigualdad. Vitacura cuenta con 8 establecimientos educacionales entre los 100 con mejor promedio PTU del año 2021 en el país, mientras que La Pintana no cuenta con ninguno. También podemos ver el caso de Colina, que tiene un panorama más esperanzador en el ámbito educacional, ya que cuenta con 3 establecimientos entre esos 100, aunque cabe destacar que todos esos son privados. De todas formas,
se queda corto si lo comparamos con la comuna de Las Condes, quienes cuentan con 16 establecimientos educacionales dentro de la lista. Y si nos detenemos a ver el acceso a la educación, considerando también las condiciones en las que se da ese acceso, la desigualdad es igual de devastadora. Según datos evidenciados por el mostrador, en la comuna de La Pintana, un 47% de los estudiantes no pudieron tener una participación efectiva en las clases online dentro del contexto pandemia, mientras que en las comunas de Vitacura y Las Condes, los estudiantes que sufrieron esta situación solo representan un 6% y un 1% de los estudiantes respectivamente. Todo esto nos lleva a un último dato que termina de crear un panorama desesperanzador. Un 79% de los estudiantes salidos de colegios privados fueron admitidos en los establecimientos de educación superior a los que postularon, mientras que de los estudiantes salidos de colegios públicos, tan solo un 30% fueron admitidos. Moviéndonos ahora por la política, resulta curioso cómo en La Pintana, en las primarias del presente año, salió con mayoría el candidato Daniel Jadwe, del Partido Comunista, con 8.042 votos. Esto se relaciona con lo principal sobre Karl Marx, su manifiesto comunista y sobre su pensamiento ético-moral. Cómo la teoría moral está construida, en última instancia, de la situación económica de cada sociedad, catalogando la moral como una moral de clase, es decir, como algo que está relacionado con las clases sociales. Y bien, como sabemos, Marx estaba totalmente en contra de la clase alta, o como éste la llamaba, la burguesía. Además, para Marx también no había en absoluto una moral como tal, sino que dicha moral era únicamente una moral revolucionaria que buscaba reivindicar el sentido pleno de lo humano, teniendo algo de razón, ya que muchas veces resultan marginados las clases sociales bajas, socioeconómicamente hablando, siendo rechazados por ser pobres, llegando a la aporofobia. Ahora, volviendo a La Pintana, pero yendo más atrás, en las elecciones presidenciales de 2017, el candidato presidencial más votado fue Alejandro Guiller, con 14.057 votos, representando un 28.25% de los votos de dicha comuna, añadiendo que el segundo candidato más votado fue Beatriz Sánchez, con 11.826 votos, ambos candidatos considerados de izquierda o también centroizquierda. Por la otra parte, yendo más al norte, yendo a la comuna de Vitacura, esta cuenta con un porcentaje de personas en situación de pobreza del 0,1%, muy bajo comparado a lo que había en La Pintana. Y el candidato más votado en las primarias presidenciales fue Sebastián Sichel, que se dice ser independiente, pero según mucha gente está más tirado al lado de la derecha. Sichel contó con 17.235 votos, sumado a, en general, 38.358 votos para Chile Vamos y 7.906 votos para Apruebo Dignidad. Mientras que en las elecciones presidenciales del año 2017, el candidato más votado fue Sebastián Piñera, actual presidente, con 42.999 votos, representando al 74.10% del total de la comuna. Entonces, ¿a qué se deben estos votos? Podríamos pensar que se debe a que la población de La Pintana que votó por Jadwe pensó en una mayor garantía de derechos, con una mayor seguridad y beneficios sociales, farmacias populares, mejores salarios, mejores pensiones, etc. Resulta idílico, ¿no es así? Pero claro, estamos refiriéndonos a únicamente a una pequeña parte de la población total de Chile, y no solo del Gran Santiago. Y nos estamos refiriendo quizás al llamado proletariado de Marx, que es la clave de las empresas. Pero sin duda, lo que yo creo, y que es altamente probable, es que el latente rechazo y temor al Partido Comunista, más no a la izquierda, a grandes rasgos, se debe a un factor histórico muy importante, primordial diría yo: Allende. Le preguntas a alguien de derecha qué pensaba de Allende y te dice su infierno.
¿Te dice el infierno de Dante Alighieri completo con los 7 pecados capitales y sin ningún remordimiento alguno? Largas colas para comprar pan, desabastecimiento, manifestaciones en contra de Allende, grupos como Patria y Libertad, etc. Y por el otro lado, si le dices a alguien de izquierda lo de Allende, te dirá todo lo contrario, que fue el mejor presidente de la historia y se irá de lleno a la dictadura. Aunque con razón, en verdad. Pero el punto es que esos dos temas siempre están en la bandeja de la política. Es el pan de cada día, es la guinda de la torta. Siempre están presentes cuando uno habla de derecha o de izquierda. Y en el otro lado, en vez de dejar el comunismo, vemos el capitalismo, la visión contraria. Aquellos que atesoran sus riquezas, aquellos que consideran que pues bueno, hey, Chile no está tan mal como lo hacen ver. Aquellos que su capital está netamente basado en la herencia de aquel tío abuelo que encontró una mina de oro en California y que pasó de generación en generación, que no le han trabajado unas horas a nadie y que nunca le han ganado un peso a nadie y que su título universitario es más dinero gastado en el director. Oiga, señor director, ¿sabe que le hago una amable donación para mejorar la infraestructura? Y que su porcentaje de notas es tan bajo que no saben diferenciar entre sexo y género, y que su partido político más famoso parece el mismísimo estado de Alabama. Aquellos que como máximo insulto tienen soso, pero que a la mínima en la pintana tienen miedo de que le roben el Rolex de oro de última generación, y que no. Aquellos son los que siempre rechazan, los que muchas veces causan las peleas, los que no consideran al resto. Ellos, camaradas, sí, ellos. Porque ellos son los que rechazan las 40 horas. Ellos son los que rechazan los 500.000 pesos de salario. Aunque cuidado con la inflación. Aquellos que cuando era 18 de octubre, al ver a una única persona caceroleando en el mall, se ponían a correr como pollos sin cabeza buscando por aquel guardia. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, clamaban ellos. Aquellos que cuando gritaban el patriotismo en sus marchas, ¡Viva Chile!, el himno nacional a los 4 vientos, con sus flamantes escudos cuadrados, con la policía escoltándolos, pensaban que iban a la guerra como si fuera la batalla de Pisagua, cuando no iban a más que enfrentarse a fantasmas, porque no se enfrentaban a nadie. Pensar en eso resulta en una sensación de rabia, simplemente rabia. ¿Por qué pelean por una ideología política? ¿Qué si la apruebo? ¿Qué si el rechazo? Todas esas cosas. Que si te gusta Boric, comunista. O el eres procast, facho. No tiene nada que ver una cosa con la otra, Dios mío. ¿Por qué tanta segregación? ¿Por qué esos extremos? ¿Acaso no existe el término medio? ¿Por qué debe haber estas cosas? Debe mejorar Chile. Debe dejar de tener estas peleas. Pero antes que nada, deben haber mejores políticos, sin duda. Políticos que sí cumplan la mayoría de su programa, y no una parte, resultando al final en una mala aprobación. Necesitamos a un presidente que cuando ocurran cosas graves, sea el primero a entrarse y explicar, y no que esté comiendo una pizza de quién sabe qué, si está buena o no, que cuando se esté levantando una especie de revolución. Eso no puede ser posible. He dicho, profesora. Después de visualizar todos estos datos, es evidente la fuerte desigualdad que se vive en Chile. Desigualdad que nos ha puesto en la cima de los rankings en los que ningún país desearía estar. Desigualdad que le ha robado los sueños a miles de niños y jóvenes que no pudieron llegar a estudiar en lo que querían porque la educación que recibieron durante sus años de escolaridad fue insuficiente. Esa desigualdad se vive día a día en las calles de Santiago y de todo Chile. Sería un error tremendo mirar hacia el lado y hacer la vista gorda frente a uno de los mayores problemas que tenemos como Estado. Preguntarse por qué llegamos a esto y qué podemos hacer para cambiarlo. Es fundamental si queremos seguir avanzando como país, si queremos que el Chile en el que vivirán las futuras generaciones sea más justo y que un niño nacido en una comuna pobre o rural tenga igualdad de oportunidades que un niño nacido en una zona de altas riquezas. Para esto debemos dejar nuestras diferencias de lado, detenernos a escuchar a quien no piensa igual, que yo y juntos podemos aceptar que existe este problema y entre todos trabajar para solucionarlo. Chile está cambiando. La población ya expresó su descontento en las calles y al igual que todo el mundo, sufrimos una fuerte crisis a raíz de esta pandemia. Bien es sabido que después de las crisis vienen los mayores cambios. Hagamos que estos cambios nos conviertan en el país
que alguna vez todos soñamos. Gracias.